que bueno. Seguimos aquí en Ecoambiente por Radio Nacional Ushuaia. Bueno, tenemos nuestra invitada del día de hoy, nuestra especial invitada. Estamos con Claudia Fulco, ella es profesora de música y nos va a presentar el ciclo sonoro Flores Fueguinas, que ella estuvo presentando, por supuesto, en la Feria Internacional del Libro, que hace unos par de días ya terminó esta Feria de Internacional del Libro, y ella estuvo presente junto también a otras colegas. ¿Cómo te va, Claudia? Hola, ¿cómo estás, Alba? Buenas noches. Bueno, un placer de poder estar aquí en la Radio Nacional Ushuaia. Es una alegría enorme de poder comunicarles a toda tu audiencia, quienes nos están escuchando en este momento, para invitarlos a hablar un poco del proceso de la obra y de todo este recorrido que venimos haciendo con el ciclo sonoro Flores Fueguinas. Qué bueno. ¿Cómo nació este proyecto, Claudia? Bueno, este proyecto ya lleva un tiempo. Mirá, el año que viene, en enero, va a ser 10 años que conocí Ushuaia por primera vez ya, y había venido como turista un par de veces, pero en junio de 2018, en uno de los viajes que yo hice, me encuentro con el libro de Víctor Vargas Filgueira, la primera edición de la editora cultural de Tierra del Fuego, Mi Sangre Yagán, que fue presentada en la Feria del Libro de 2017, y entonces yo adquiero el libro y me encuentro primero con Asenewensis, ¿no? En la tapa, y en la contratapa veo que están sus datos y veo que es guía del Museo del Fin del Mundo, y sin perder tiempo el otro día dije, lo tengo que ir a conocer, porque no es frecuente tener la posibilidad de tener al escritor para poder dialogar con él o con ella. Entonces, bueno, el otro día fui sin previo aviso al museo, me recibió Víctor, estuvimos charlando muchísimo. Y entonces quedó el contacto. Yo vuelvo a Buenos Aires, seguía hasta ese momento como docente, profesora de artes en música, y entonces sale una convocatoria en septiembre, octubre, a través de la profesora Laura Aguilera con su espacio El Planeta de Origen, haciendo una convocatoria para mandar proyectos vinculados con la provincia de Tierra del Fuego. Y tenía este borrador de todo lo que había estado charlando con Víctor, sobre todo el bosque nativo, porque eso de todos mis viajes era lo que más me había llamado la atención. Y entonces, como lo tenía ahí un poco en borrador, lo perfilé un poquito más y se lo envié. Y ella lo aceptó. Entonces, bueno, nos pusimos de acuerdo para hacer una residencia en su casa artística. Eso fue durante todo el mes de febrero ya de 2019. Y una vez terminada la residencia con ella, seguí mi camino y tomé la decisión de quedarme a vivir. Porque sentí que no me podía ir, era muy fuerte el arraigo a pesar del poco tiempo, y resulta ser que había conocido muchos lugares en viajes anteriores y no podía irme. Entonces tomé la decisión de quedarme, con todo lo que eso significó. Pero en realidad el primer acercamiento fue a través del libro. Entonces en esta oportunidad, en la Feria del Libro, que estuvimos la semana pasada, tuve el honor, la alegría y la emoción de poder decir que esta obra, después de 4 años inspirada en ese libro, vuelve como a cerrar un ciclo, ¿no? Se convirtió en obra. Claro, ese libro. Y eso fue la presentación entonces que fue el fin de semana pasado, ¿no? Fue el fin de semana pasado. La editora cultural nos preguntó si nosotros teníamos la disponibilidad y posibilidad de viajar, y entonces viajamos con 2 artistas más que presentaron sus obras, Betiana de Lofato y Florencia Díaz, presentaron sus libros el mismo día, nos tocó. Así que bueno, fue una alegría, una emoción enorme poder estar acompañándonos, y viajamos el viernes, ellas volvieron el domingo y yo me quedé un día más, volví el lunes. Así que bueno, fue todo un fin de semana dedicados a recorrer la feria. Y en mi caso, que soy de Buenos Aires, recordé también con mucha emoción todas las veces que fui como estudiante, como docente, y poder tener la oportunidad de ir a la feria a presentar una obra como material didáctico, digital. Bueno, fue realmente como decir, siento que estoy haciendo una devolución de todo lo que se invirtió en mí, porque ahí también está presente el Estado. Entonces, podemos hablar muchas cosas acerca del Estado, pero cuando está presente, está presente. Entonces, mi formación terciaria en el turno vespertino, Florencio Varela, con urbano bonaerense, yo soy de Berazategui, enfrente. Todos esos años de formación
me dieron las herramientas para poder encarar un proyecto de esta envergadura. Así que la escuela es la primera que está nombrada con mucho orgullo, la escuela pública, ¿no? Sí. Y devolver a la escuela pública esa inversión como contenido educativo con descarga libre y gratuita. Qué bueno, qué lindo lo que decís, porque a veces uno como que se pierde, ¿no? Esa cuestión de lo que vos estás contando, pero que se logran muchas cosas, ¿no? Con mucho esfuerzo y demás. Sí. Esto del ciclo sonoro, bueno, ¿de qué se trata? Porque queremos saberlo, estamos todos muy expectantes, porque tiene que ver con, justamente estábamos hablando de las plantas, justamente al principio con el doctor Damián Fernández, va a dar una presentación el día de mañana, pero dijimos, bueno, está bueno esto, y bueno, saber de qué se trata tu proyecto. Sí, viene por el lado del bosque, el bosque nativo, el bosque fueguino, que fue el primer impacto que tuve cuando conocí Ushuaia por primera vez. Me sorprendió la frescura, el aroma, los sonidos, el bosque, el agua, los colores, todo. Viajé en enero. Pero la obra en sí misma se ha convertido como en una matriz de contenido, porque tiene que ver con 3 ejes fundamentales, que son el bosque nativo, nombrado en lengua materna, Yagán, y ese recorrido a mí me llevó a hacer un trabajo de campo de investigación y de conocer las especies nativas que fueron las que me nombró Víctor. Y yo le pregunté a él para su comunidad cuáles eran las más representativas, y él nombró estas, ¿no es cierto? Y son las que quedaron. Entonces empecé a caminar el bosque nativo y empecé a registrarlo, empecé a buscar en guías de turismo, empecé a buscar en libros cómo se llamaban, cómo reconocerlas. Y entonces, nombradas en lengua materna Yagán, bueno, el sonido de esa palabra a mí me remitió al origen un poco de este bosque nativo, ¿sí? Antes de toda nuestra llegada, que las nombramos en muchas otras lenguas maternas, pero yo me enfoqué en la lengua materna del pueblo Yagán, porque es un sonido, el de su lengua materna, que ha sido preservado por la comunidad y por sus familias, tal vez puertas adentro, porque no les quedó otro remedio que tener que protegerse de todo lo que sucedió en su historia, que hay mucho material, lamentablemente, documentando la realidad. No es mentira, es verdad. Entonces, estas familias que han podido sobrevivir a todo eso, que sigan conservando el sonido de esas palabras, es de un tesoro invaluable. Entonces me enfoqué en eso, en el bosque nativo, en la lengua materna Yagán, porque estábamos en territorio Yagán, Usin Yagán, y después mi parte más fuerte es la parte del paisaje sonoro. ¿No es cierto? El paisaje sonoro, para tener una idea, es todo lo que acompaña la experiencia y la sensación de caminar por ese lugar. Puede ser tanto urbano como rural, ¿no es cierto? Porque ahora las zonas urbanas, si vos salís a caminar por la costa, si vos salís a caminar por el bosque, yo hace 10 años atrás vine y no era ya lo mismo. Claro, con 10 años solamente. Importante. Claro, hay una variación muy grande que es también la contaminación sonora, ¿no es cierto? Que eso también afecta muchísimo a todo, y no es solamente el cambio climático por otro tipo de a todo el entorno, ¿no? A las aves, a la biodiversidad, sí, porque si vos salís a caminar por la costa, por la zona, por ejemplo, del aeropuerto y todo lo demás, bueno, vos allí tenés superpuestos como varias capas de sonido que son ruidos y son interferencias, no son propias del paisaje. Entonces, tiene 3 ejes, la lengua materna, el paisaje sonoro y el bosque nativo. Esos son los 3 ejes. Y entonces, cuando pude entender que esa era la forma que le iba a dar, digo, bueno, puedo registrar el bosque nativo, pero quería decir algo de esas especies. Expresarlo, ¿no? ¿Cómo expresarlo? Sí. Y me encontré con la disyuntiva de que yo tenía una carga muy grande en lo académico, conceptualmente hablando, pero tuve que dejarlo de lado porque era como demasiado, enfrentada a la realidad de sentir el bosque más que de pensarlo. Cuando eso me sucedió, dije, bueno, no puedo pensar en hacer partituras y escribir música, después tocarlo, o componer una canción estrófica, porque era como demasiada información. Entonces empecé a buscar con esas fotografías que ya había elegido, de cada una de las flores, los árboles y el junco, una forma estrófica, una forma poética que fuera despojada incluso de mí misma como autora, con esto del yo, estoy ahí muy presente.
Y eso fue posible gracias a los poemas haikus, que son poemas japoneses, que tienen la particularidad de que vos no te podés nombrar en primera persona y lo único que tenés que hacer es describir el momento exacto en que vos tuviste la experiencia frente a ese hecho, ¿no? A esa sensación, a ese momento. Dije, bueno, son entonces la estructura del haiku. Y allí salieron las poesías, los poemas haikus, que están hechos con un grupo de mujeres de Buenos Aires, del barrio de San Telmo, que se llama Puente y Camino, y esas mujeres se dedican a recorrer, entre otros lugares, por ejemplo, el jardín japonés, el jardín botánico. Entonces vos tenés una observación directa junto con la flora, con el bosque o con las especies, y directamente la sensación que tenés la podés volcar en un registro. Después lo perfilás, lo perfeccionás un poco, tiene una estructura métrica, silábica, tal vez un poco estricta para poder decir realmente es un haiku. Y estos haikus están corregidos por ellas, ¿sí? Con el aval de ellas. Le dije, claro. Sí, sí, sí. esto va a formar parte de una obra más grande, entonces necesito poder decir que realmente es un haiku, no lo que a mí se me ocurra. Y bueno, está corregido por ellas. Y después queda todo el mundo sonoro de la música, que también fue algo que yo tuve que experimentar con todos esos sonidos, con el hecho de salir a caminar, con lo que significó ir encontrando las especies en diferentes partes del bosque nativo. Y entonces no pude tampoco hacer una partitura y empecé a trasladar todo eso que yo había registrado visualmente a sonidos, ¿sí? Entonces tomé como formas compositivas de improvisación las formas de las flores, las hojas, los colores. La estación del año fue crucial porque esto fue en el pasaje del verano al otoño. Y aquí Ushuaia se transforma en una paleta de colores infinita. Sí, ¿no es que te cierto? cambia así de un momento al otro, Exacto. de un día para el otro. Exacto, También. Entonces tomé ese 21 de marzo como un corte temporal y la obra está pensada en el transcurso de un día que pudo haber sido cualquiera de los que salía a caminar desde aquí de la costa de Lonallaga hasta el Glaciar Martial, en una línea diagonal imaginaria, y allí iba encontrando las especies, ¿no? El ciclo sonoro. Y bueno, hice un trabajo como un entrenamiento conmigo y con mi guitarra, de tocar 2 momentos en el día, a la mañana y a la tarde, de no escribir y mantener fresco esto de la oralidad, del testimonio. Entonces, esa es un poco el corazón de la obra. Eso se mantuvo. Después sí tuve que hacer el registro por el tema de derecho de autor y todo lo que ya conocemos, pero fue posterior. Entonces, la obra en realidad tiene algo que es sentido y que tiene que ver con la transmisión de testimonio oral. Eso fue lo que se mantuvo. Y la música, bueno, tal vez como algo innovador en una obra de arte fue comprimirla en un código QR. En 2019 fue como anticipatorio, porque ahora después de la pandemia todos también estamos con esto de la tecnología. Pero en ese momento, en 2019, la música la grabé con el sonidista Agustín Lucentini, que es de aquí de Ushuaia. Nosotros creamos ese sonido con esa textura, con esa búsqueda sonora, que no fuera algo cerrado, enlatado, ¿no? Ascético, sino que todo lo contrario, tuviera la frescura de estar como afuera. Y en esa búsqueda se grabó en un día, se hicieron 3 tomas de cada flor, la improvisación, y la mejor quedó. Entonces fue, en el momento de hacerlo fue creativo también, porque yo no tenía una partitura, yo tenía la foto, el haiku, y en ese momento dije, voy a tocar, grabame, no sé lo que va a salir de mí, y ahí quedó. Y es justamente ese registro es el que quedó. Bien. Exactamente. ¿Y cómo la gente puede acceder a este proyecto, a esta presentación que tuviste justo en la Feria del Libro, que habrá sido espectacular la presentación y la gente habrá estado alucinada? Sí, la gente estuvo muy receptiva, muy interesada en la obra también. Y la forma de acceder es, bueno, buscando por el nombre de la obra, Ciclo Sonoro Flores Fueguinas. La editora cultural de Tierra del Fuego le ha dado un formato digital
en PDF. Entonces podés ingresar también a las páginas, a mi página personal, que es Claudia Fabiana Fulco en Facebook, Claudia Full en Instagram, y si no, el Ciclo Sonoro Flores Fueguinas tiene su propia página en Facebook, donde ahí está todo mi trabajo desde que lo empecé a hacer. Está actualizado día a día, allí está todo, así que la descarga es libre y gratuita. Cuando vos haces la descarga del PDF, te vas a encontrar con la obra, con los QR, y si vos haces la lectura del QR con el celular, desde tu PC, directamente te manda el enlace del canal de Cultura de Tierra del Fuego. Y ahí te vas a encontrar con la sorpresa de que ya no es una foto, sino que esa foto está en movimiento dentro de un audiovisual. Claro, se transforma se transformó en el paisaje sonoro que yo viví. Fue lo más cercano. Entonces es un aporte enorme y valiosísimo de Cultura de Tierra del Fuego, que tuvo esa visión de decir, bueno, necesitamos darle vida y ponerlo en movimiento. Seguro. Así que, bueno. Es alucinante lo que nos contaste, Claudia. Bueno, ya casi estamos cerrando nuestro programa, pero la verdad que queríamos tenerte, que nos cuentes de cómo es esta realización, llegar a este proyecto tan importante, que ya es algo que está, ¿no? Que cualquiera lo puede descargar. Inclusive también esto va a servir mucho por la parte de las escuelas, en los colegios, y para cualquier persona que venga también, un turista, los turistas o las personas que quieran, y la gente de acá, por supuesto, que vamos aprendiendo todos día a día y que vamos disfrutando lo que es la naturaleza, y para poder también concientizar y sobre todo defender y conservar, ¿no? estos espacios, estos lugares, ¿no? Sobre todo que es el bosque, es uno de los espacios que tenemos que preservar, ¿no? En tiempos que estamos viviendo, como bien vos decías recién, el cambio climático, otras cuestiones, pero también el escuchar, el palpar, el sentir y el comprender, y si no lo conocemos tampoco se puede... Si no lo conocemos, no lo vamos a valorar y no lo vamos a poder preservar. Entonces esto es una forma, es un acercamiento, y lo más importante para mí de toda la obra ha sido el diálogo con la comunidad Yagán a través de Víctor Vargas, de su libro, y que es recuperar las voces, sobre todo las voces, porque las voces son necesarias que estén presentes nombrando este territorio, y no en tiempo pasado, en tiempo presente. En tiempo presente. Entonces ese acercamiento, sobre todo desde educación, es darle otra mirada también. Seguro. Bueno, felicitaciones, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tenerte acá. Una hermosa voz, así que seguramente que te vamos a estar volviendo a invitar, porque la verdad que es muy agradable compartir con vos. Y bueno, ya esto entonces se puede descargar, entonces ya tenés ahí. Después lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, que que lo vamos a tener todo allí. Y la gente va a poder, por supuesto, disfrutar de la maravilla que hoy nos presentaste. Bueno, gracias Claudia. Gracias a Claudio y bueno, a Radio Nacional y a todas las personas que están escuchando por la invitación, muy agradecida. Gracias. Seguramente que te vamos a estar invitando nuevamente. Bueno, vamos cerrando nuestro programa del día de hoy. Mi nombre es Alba Pereira, nos acompañó en la operación técnica, musicalización y puesta al aire Alejandro Scheffer, también Claudio Ávila, Max allá también en las redes sociales, está allí quietito, ahí lo tenemos a Max y lo tenemos ahí firme. Así que nos encontramos el próximo martes, ¿sí? Gracias por acompañarnos.